De hecho, confesó Ángela, Vela, lo que sucede es que cenamos mientras te esperábamos. Perdona. No importa, me encogí de hombros. No tengo hambre. Creo que deberías de comer algo, intervino Edward en voz baja pero autoritaria. Buscó a Jessica con la mirada y le habló un poco más alto. ¿Les molesta si llevo a Bella a casa esta noche? Así no tendrán que esperar mientras cena. Supongo que no. No hay problema. Jess se mordió el labio mientras intentaba deducir por mi expresión si era lo que yo quería. Le guiñé un ojo. Nada deseaba más que estar a solas con mi perpetuo salvador. Había tantas preguntas con las que no podía bombardearlo mientras no estuviéramos solos. De acuerdo. Angela fue más rápida que Jessica. Nos vamos. Hasta mañana, Bella. Edward tomó a Jessica de la mano y la arrastró hacia el coche, que pude ver un poco más lejos, estacionado en First Street. Antes de subir, Jess se volvió y me saludó con la mano. Por su rostro supe que se moría de curiosidad. Le devolví el saludo y esperé a que se alejaran antes de volverme hacia Edward. De verdad, no tengo hambre, insistí mientras alzaba la mirada para estudiar su rostro. Su expresión era indisfrutable. Compláceme. Se dirigió a la puerta del restaurante y la mantuvo abierta con gesto obstinado. Evidentemente, toda la discusión sería inútil. Pese a su lado y entré con un suspiro de resignación. Era temporada baja para el turismo en Port Ángeles, por lo que el restaurante no estaba lleno. Capté el brillo de los ojos de nuestra anfitriona mientras evaluaba a Edward. Le dio la bienvenida con un poco más de entusiasmo, tal vez del necesario. Me sorprendió mucho lo que me molestó. Era varios centímetros más alta que yo y era rubia, teñida. ¿Tiene una mesa para dos?, preguntó Edward con una voz tentadora. ¿Adrede o no? Vi cómo los ojos de la rubia se posaban en mí y luego se desviaban, satisfecha de hallarme normal y de la falta de contacto entre Edward y yo. Nos condujo a una mesa para 4 en el centro de la zona más concurrida del comedor. Estaba a punto de sentarme cuando Edward me indicó con la cabeza lo contrario. ¿Tiene tal vez algo más privado?, insistió con voz suave a la anfitriona. No estoy segura, pero me pareció que le entregaba directamente una propina. Nunca había visto a alguien rechazar una mesa, salvo en las viejas películas. Naturalmente parecía tan sorprendida como yo. Dio la vuelta y nos condujo alrededor de una mámpara hasta llegar a un salón de privados. ¿Algo como esto? Perfecto. Le dedicó una centelleante sonrisa a la dueña, dejándola momentáneamente deslumbrada. Sacudió la cabeza, parpadeando. Ahora mismo los atiendo. Se alejó caminando con paso vacilante. De veras, no deberías hacer eso a la gente, lo critiqué. Es muy poco cortés. ¿Qué cosa? Deslumbrarla. Probablemente ahora está en la cocina, hiperventilando. Pareció confundido. Oh, vamos, le dije un poco dubitativa. Tienes que saber el efecto que produces en los demás. Ladeó la cabeza con los ojos llenos de curiosidad. ¿Los deslumbro? ¿No te has dado cuenta? ¿Crees que todos ceden con tanta facilidad? Ignoró mis preguntas. ¿Te deslumbro a ti? Con frecuencia, admití. Entonces llegó la mesera con rostro expectante. La anfitriona había tenido el gusto de mandar mutis definitivamente, y la nueva chica no parecía decepcionada. Se echó un mechón de cabello negro detrás de la oreja y sonrió con innecesaria calidez. Hola, me llamo Amber y voy a atenderlos esta noche. ¿Qué les sirvo de beber? No pasé por alto que solo se dirigía a él. Edward me miró. Voy a tomar una Coca-Cola. Pareció una pregunta. 2, dijo él. Enseguida las traigo, y le aseguró con una sonrisa innecesaria, pero él no lo vio, porque me miraba a mí. ¿Qué pasa?, le pregunté cuando se fue la mesera. Tenía la mirada fija en mi rostro. ¿Cómo te sientes? Estoy bien, contesté, sorprendida por la intensidad.
¿No tienes mareos, ni frío, ni malestar? ¿Debería? Se rió entre dientes ante la perplejidad de mi respuesta. Bueno, de hecho, esperaba que entraras en un estado de shock. Su rostro se contrajo al embozar aquella perfecta sonrisa de picardía. Dudo que eso vaya a suceder, le respondí después de tomar aliento. Siempre he sido buena para reprimir las cosas desagradables. Da igual, me sentiré mejor cuando hayas tomado algo de glucosa y comida. La mesera apareció con nuestras bebidas y una cesta de pan en ese preciso momento. Permaneció de espaldas a mí mientras las colocaba sobre la mesa. ¿Han decidido qué van a pedir?, preguntó a Edward. ¿Vela?, inquirió él. Ella se volvió hacia mí a regañadientes. Elegí lo primero que vi en el menú. Quiero los ravioles con setas. ¿Y usted? Se volvió hacia Edward con una sonrisa. Nada para mí, contestó. ¿No? Por supuesto que no. Si cambia de opinión, hágamelo saber. La sonrisa coqueta seguía allí, pero él no la miraba, y la mesera se marchó descontenta. Bebe, me ordenó. Al principio di unos sorbitos a mi refresco obedientemente. Luego bebí tragos más largos, sorprendida de la sed que tenía. Comprendí que me la había terminado cuando Edward me empujó su vaso hacia mí. Gracias, murmuré, aún sedienta. El frío del refresco se extendió por mi pecho y me estremecí. ¿Tienes frío? Es solo la Coca-Cola, le expliqué mientras volvía a estremecerme. ¿No traes una chamarra?, me reprochó. Sí, miré a la silla vacía y caí en cuenta. Vaya, la dejé en el coche de Jessica. Edward se quitó la suya. Simplemente no podía apartar los ojos de su rostro. Me concentré para obligarme a hacerlo en ese momento. Se estaba quitando su chamarra de cuero beige, debajo de la cual llevaba un suéter de cuello de tortuga, que se ajustaba muy bien, resaltando lo musculoso que era su pecho. Me entregó su chamarra y me interrumpió, mientras me lo comía con los ojos. Gracias, dije nuevamente mientras deslizaba los brazos en su chamarra. La prenda estaba helada, igual que cuando a primera hora de la mañana me ponía la ropa que había estado colgada en el vestíbulo, en el que hay mucha corriente de aire. Tirité otra vez, tenía un olor asombroso. La olisqué en un intento de identificar aquel delicioso aroma, que no se parecía a ninguna colonia. Las mangas eran demasiado largas y las eché hacia atrás para tener libres las manos. Tu piel tiene un aspecto encantador con ese tono azul, observó mientras me miraba. Me sorprendió y bajé la vista, sonrojada, por supuesto. Empujó la cesta de pan hacia mí. No voy a entrar en estado de shock, de verdad, protesté. Pues deberías, una persona normal lo haría, y tú ni siquiera pareces alterada. Daba la impresión de estar desconcertado. Me miró a los ojos y vi que los suyos eran claros, más claros de lo que anteriormente los había visto. De ese tono dorado que tiene el caramelo. Me sentí segura contigo, confesé, impelida a decir de nuevo la verdad. Aquello lo desagradó y frunció su frente. Sacudió la cabeza y murmuró para sí. Esto es más complicado de lo que yo pensaba. Tomé un trozo de pan y comencé a mordisquearlo por un extremo, evaluando su expresión. Me pregunté cuándo sería el momento oportuno para empezar a interrogarlo. Normalmente estás de mejor humor cuando tus ojos brillan, comenté, intentando distraerlo de aquel pensamiento que lo había dejado triste y sombrío. Atónito me miró. ¿Qué? Estás de mal humor cuando tienes los ojos negros. Entonces, espero bronca, continué. Tengo una teoría al respecto. Entrecerró los ojos y dijo, ¿más teorías? Ajá. Mastiqué el pan al tiempo que intentaba parecer indiferente. Espero que esta vez seas más creativa o sigues tomando ideas de los cómics. La imperceptible sonrisa era burlona, pero la mirada se mantuvo severa. Bueno, no la saqué de un cómic, pero tampoco la inventé, confesé. ¿Y?
Me incitó a seguir, pero en ese momento la mesera apareció detrás de la mampara con mi comida. Me di cuenta de que inconscientemente no habíamos ido inclinando cada vez más cerca uno del otro, ya que ambos nos erguimos cuando ella se aproximó. Dejó el plato delante de mí. Tenía buen aspecto y rápidamente se volvió hacia Edward para preguntarle: ¿ha cambiado de idea? ¿No hay nada que pueda ofrecerle? Capté el doble significado de sus palabras. No, gracias, pero estaría bien que nos trajera algo más de beber. Él señaló con su larga mano blanca los vasos vacíos que yo tenía delante. Claro, quitó los vasos vacíos y se fue. ¿Qué decías? Te lo diré en el coche si... Hice una pausa. ¿Hay condiciones? Su voz sonó ominosa, enarcó una ceja. Tengo unas cuantas preguntas, por supuesto. Por supuesto. La mesera regresó con 2 vasos de Coca-Cola. Los dejó sobre la mesa sin decir nada y se volvió a ir. Tomé un sorbito. Bueno, adelante, me instó con una voz dura. Comencé por la pregunta menos exigente, o eso creía. ¿Por qué estás en Port Ángeles? Bajó la vista y cruzó las largas manos sobre la mesa, muy despacio, para luego mirarme a través de las pestañas mientras aparecía en su rostro el indicio de una sonrisa afectada. Siguiente pregunta. Pero esa es la más fácil, objeté. La siguiente, repitió. Frustrada, bajé los ojos y moví los platos. Tomé el tenedor, ensarté con cuidado un raviol y me lo llevé a la boca. Con deliberada lentitud, pensando al tiempo que masticaba, las setas estaban muy ricas. Tragué y bebí otro sorbo de mi refresco antes de levantar la vista. En tal caso, de acuerdo, lo miré y proseguí lentamente. Supongamos que, hipotéticamente, alguien es capaz de saber qué piensa la gente, de leer sus mentes, ya sabes, salvo unas cuantas excepciones. Solo una excepción, me corrigió, hipotéticamente. De acuerdo, entonces una sola excepción. Me estremecí cuando me siguió el juego, pero intenté parecer despreocupada. ¿Cómo funciona? ¿Qué límites tiene? ¿Cómo podría ese alguien encontrar a otra persona en el momento adecuado? ¿Cómo sabría que ella está en un apuro? Hipotéticamente, claro. Bueno, si ese alguien, supongamos que se llama Joe, sugerí, embocé una sonrisa muy seca. En ese caso, Joe, si Joe hubiera estado adentro, la sincronización no tendría por qué haber sido tan exacta. Negó con la cabeza y puso los ojos en blanco. Solo tú podrías meterte en líos en un sitio tan pequeño. Destrozarías las estadísticas de delincuencia de una década. Estamos hablando de un caso hipotético, le recordé con frialdad. Se rió de mí con ojos tiernos. Sí, cierto, aceptó. ¿Qué tal si la llamamos Jean? ¿Cómo lo supiste?, pregunté, incapaz de refrenar mi ansiedad. Comprendí que volvía a inclinarme hacia él. Pareció titubear, dividido por algún dilema interno. Nuestras miradas se encontraron e intuí que en ese preciso instante estaba tomando la decisión de decir o no la verdad. Puedes confiar en mí, ya lo sabes, murmuré. Sin pensarlo, estiré el brazo para tocarle las manos cruzadas, pero Edward las retiró levemente. Y yo lo hice, lo propio con las mías. No sé si tengo alternativa. Su voz era un susurro. Me equivoqué. Eres mucho más observadora de lo que yo pensaba. Creí que siempre tenías razón. Así era, sacudió la cabeza otra vez. Hay otra cosa en la que también me equivoqué contigo. No eres un imán para los accidentes. Esa no es una clasificación suficientemente extensa. Eres un imán para los problemas. Si hay algo peligroso en un radio de 15 kilómetros, inexorablemente te encontrará. ¿Te incluyes en esa categoría? Sin duda alguna. Su rostro se volvió frío e inexpresivo. Volví a estirar la mano por la mesa, ignorando cuando él retiró levemente las suyas.
para tocar tímidamente el dorso de sus manos con las yemas de los dedos. Tenía la piel fría y dura como una piedra. Gracias, musité con ferviente gratitud. Es la segunda vez. Su rostro se suavizó. No dejarás que haya una tercera. ¿De acuerdo? Fruncí el ceño, pero asentí con la cabeza. Apartó su mano debajo de la mía y puso ambas sobre la mesa, pero se inclinó hacia mí. Te seguía por ángeles, admitió, hablando muy deprisa. Nunca antes había intentado mantener con vida a alguien en particular, y es mucho más problemático de lo que yo creía. Pero eso tal vez se deba a que se trata de ti. La gente normal parece capaz de pasar el día sin tantas catástrofes. Hizo una pausa. Me pregunté si debía preocuparme el hecho de que me siguiera, pero en lugar de eso sentí un extraño espasmo de satisfacción. Me miró fijamente, preguntándose tal vez por qué mis labios se curvaban en una involuntaria sonrisa. ¿Crees que me había llegado la hora la primera vez, cuando ocurrió lo de la camioneta, y que has interferido en el destino? Especulé para distraerme. Esa no fue la primera vez, replicó con dureza. Lo miré sorprendida, pero él miraba al suelo. La primera fue cuando yo te conocí. Sentí un escalofrío al oír sus palabras y recordar bruscamente la furibunda mirada de sus ojos negros aquel primer día, pero lo ahogó la abrumadora sensación de seguridad que sentía en la presencia de Edward. ¿Lo recuerdas?, inquirió con su rostro de ángel muy rápido. Sí, respondí con serenidad. Y aún así estás aquí sentada, comentó, con un dejo de incredulidad en la voz, y enarcó una ceja. Sí, estoy aquí, gracias a ti. Y me callé, y luego lo incité. Porque de alguna manera supiste cómo encontrarme hoy. Frunció los labios y me miró con los ojos entrecerrados. Mientras volvía a cavilar, lanzó una mirada a mi plato, casi intacto, y luego a mí. Tú comes y yo hablo, me propuso. Rápidamente saqué el plato, otro raviol, con el tenedor. Lo reventé en mi boca y mastiqué apresuradamente. Reventé mi boca. Seguiré el rastro, es más fácil de lo habitual. Normalmente puedo hallar a alguien con suma facilidad, siempre y cuando haya oído su mente antes. Me miró con ansiedad y comprendí que me había quedado helada. Me obligué a tragar, ensarté otro raviol y me lo metí a la boca. Vigilaba a Jessica sin mucha atención. Como te dije, solo tú puedes meterte en líos en Port Ángeles. Al principio no me di cuenta de que te habías ido por tu lado, y luego, cuando comprendí que ya no estabas con ellas, fui a buscarte a la librería que vislumbré en la mente de Jessica. Te puedo decir que sé que no llegaste a entrar y que te dirigiste al sur. Sabía que tendrías que dar la vuelta pronto, así que me limité a esperarte, investigando al azar en los pensamientos de los transeúntes, para saber si alguno de ellos se había fijado en ti y saber de ese modo dónde estabas. No tenía razones para preocuparme, pero estaba extrañamente ansioso. Se sumió en sus pensamientos, mirando fijamente a la nada, viendo cosas que yo no conseguía imaginar. Comencé a conducir en círculos. Seguí alerta. El sol se puso al fin y estaba a punto de salir a seguirte a pie cuando enmudeció, rechinando los dientes con súbita ira. Se esforzó por calmarse. ¿Qué pasó entonces?, susurré. Edward seguía mirando al vacío por encima de mi cabeza. Oí lo que pensaban, gruñó. Al toser el gesto, el labio superior se curvó, mostrando sus dientes, y vi su rostro. Yo vi tu rostro en sus mentes. De repente se inclinó hacia adelante, con el codo apoyado en la mesa y la mano sobre los ojos. El movimiento fue tan rápido que me sobresaltó. Fue duro, no sabes cuánto, dejarlos vivos. El brazo amortiguaba la voz. Podría haberte dejado ir con Jessica y Angela, pero temía, admitió con un hilo de voz, que si me dejaba solo regresaría por ellos. Permanecí sentada en silencio, confundida, llena de pensamientos incoherentes, con las manos cruzadas sobre el vientre y recostada
lánguidamente sobre el respaldo de una silla. Él seguía con la mano en el rostro, tan inmóvil que parecía una estatua tallada. Finalmente alzó la vista y sus ojos buscaron los míos, rebosando sus propios interrogantes. ¿Estás lista para ir a casa?, preguntó. Estoy lista para salir de aquí, precisé, inmensamente agradecida de que nos quedara una larga hora de coche antes de llegar a casa juntos. No estaba preparada para despedirme de él. La mesera apareció como si lo hubiera llamado o hubiera estado observando. ¿Qué tal todo?, preguntó a Edward. Bien, queremos pagar la cuenta, gracias. Su voz era contenida pero más ronca. Aún reflejaba la tensión de nuestra conversación. Aquello pareció acallarla. Edward alzó la vista aguardando. Claro, tartamudeó. Aquí tiene. La camarera extrajo una carpetita de cuero del bolsillo del delantero de su delantal negro y se la entregó. Edward la sostenía y puso un billete en la mano. Lo deslizó dentro de la carpetita y se la devolvió de inmediato. Quédese con el cambio. Sonrió, se puso de pie y lo imité con torpeza. Ella volvió a dirigirse a él con una sonrisa insinuante. ¿Que tengan una buena noche? Edward no apartó los ojos de mí mientras le daba las gracias. Reprimí una sonrisa. Caminó muy cerca de mí hasta la puerta, pero siguió, poniendo mucho cuidado en no tocarme. Recordé lo que Jessica había dicho de su relación con Mikey y cómo casi habían avanzado hasta la fase del primer beso. Suspiré. Edward me oyó y me miró con curiosidad. Yo clavé la mirada en la acera, muy agradecida de que apareciera incapaz de saber lo que pensaba. Abrió la puerta del copiloto y la detuvo hasta que subí. Luego la cerró detrás de mí con suavidad. Lo contemplé rodear el coche por el frente, de nuevo sorprendida por el garbo con que se movía. Probablemente a estas alturas debería de haberme habituado, pero no era así. Tenía la sensación de que Edward no era la clase de persona a la que alguien pudiera acostumbrarse. Una vez dentro, arrancó y puso la calefacción al máximo. Había refrescado mucho y supuse que el buen tiempo se había terminado, aunque yo estaba bien caliente con su chamarra, oliendo su aroma cuando creía que no me veía. Se metió entre el tráfico aparentemente sin mirar y fue esquivando coches en dirección a la autopista. Ahora, dijo de forma elocuente, te toca a ti. Teoría. ¿Puedo hacerte solo una pregunta más?, imploré mientras aceleraba a toda velocidad por la calle desierta. No parecía prestar atención alguna a la carretera. Suspiró. Una, acepto. Frunció los labios, que se convirtieron en una línea llena de deseo. Bueno, dijiste que sabías que no había entrado en la librería y que me había dirigido hacia el sur. Solo me preguntaba cómo es que lo sabías. Desvió la vista a propósito. Pensé que habíamos pasado la etapa de las evasivas, refunfuñé. Casi sonrió. De acuerdo, seguí tu olor. Miraba la carretera, lo cual me dio tiempo para recobrar la compostura. No podía admitir que esa fuera una respuesta aceptable, pero la clasifiqué cuidadosamente para estudiarla más adelante. Intenté retomar el hilo de la conversación. Tampoco estaba dispuesta a dejarlo terminar allí, no ahora que al fin me estaba explicando cosas. Aún no has respondido mi pregunta, dije, para ganar tiempo. Me miró con desaprobación. ¿Cuál? ¿Cómo funciona lo de leer mentes? ¿Puedes leer la mente de cualquiera en cualquier parte? ¿Cómo lo haces? ¿Puede hacerlo el resto de tu familia? Me sentí estúpida al pedir una explicación sobre una fantasía. Has hecho más de una pregunta, puntualizó. Me limité a entrecruzar los dedos y esperar. Solo yo tengo esa facultad. Y no puedo oír a cualquiera en cualquier parte. Debo estar bastante cerca. Cuanto más familiar me resulta esa voz, más lejos soy capaz de escucharla. Pero aún así, no más de unos pocos kilómetros. Hizo una pausa con gesto meditabundo. Se parece un poco a un enorme salón repleto de personas que hablan de todas a la vez. Solo es un zumbido,
un bisbiseo de voces de fondo, hasta que localizo una voz y entonces está claro lo que piensan. La mayor parte del tiempo no los escucho, ya que puede llegar a distraer demasiado y así es más fácil parecer normal. Frunció el ceño al pronunciar la palabra y no responder a los pensamientos de alguien antes de lo que haya expresado con palabras. ¿Por qué crees que no puedes oírme?, pregunté con curiosidad. Me miró con ojos enigmáticos. No lo sé, murmuró. Mi única suposición es que tal vez tu mente funcione diferente en la de los otros. Es como si tus pensamientos fluyeran en una onda media y yo solo captara los de frecuencia modulada. Me sonrió, repentinamente divertido. ¿Mi mente no funciona bien? ¿Soy como un bicho raro? Esas palabras me preocuparon más de lo previsto, probablemente porque había dado en el blanco. Siempre lo había sospechado y me avergonzaba confirmarlo. Por Dios, yo oigo voces en la cabeza y es a ti a quien te preocupa ser un bicho raro. Se rió. No te inquietes, es solo una teoría. Su rostro se tensó. Y eso nos lleva de vuelta a ti, suspiré. ¿Cómo empezar? Pensaba que habíamos pasado la etapa de las evasivas, me recordó con dulzura. Aparté la vista del rostro de Edward por primera vez en un intento de hallar las palabras y vi el indicador de velocidad. ¡Dios santo!, grité. ¡Baja la velocidad! ¿Qué pasa? Se sobresaltó, pero el automóvil no dejó de ir tan rápido. Vas a 160, seguí gritando. Eché una ojeada de pánico por la ventana, pero estaba demasiado oscuro para distinguir algo. La carretera solo era visible hasta donde alcanzaba la luz de los faros delanteros. El bosque que flanqueaba ambos lados de la carretera parecía un muro negro, tan duro como un muro de hierro si nos salíamos de la carretera a esa velocidad. Tranquilízate, Vela. Puso los ojos en blanco sin reducir la velocidad. ¿Pretendes que nos matemos? Quise saber. No vamos a chocar. Intenté modular el volumen de mi voz al preguntar, ¿por qué vamos tan deprisa? Siempre conduzco así. Se volvió y me sonrió, torciendo la boca. No apartes la vista de la carretera. Nunca he tenido un accidente, Vela, ni siquiera me han puesto una multa. Sonrió y acarició varias veces su frente, a prueba de radares detectores de velocidad. Muy divertido estaba, que echaba yo chispas. Charlie es policía, ¿recuerdas? Crecí respetando las leyes de tránsito. Además, si nos estrellamos en el tronco de un árbol y nos convertimos en una galleta de Volvo, tendrás que regresar a pie. Probablemente, admitió con una fuerte, aunque breve carcajada. Pero tú no. Suspiró y vi con alivio que la aguja descendía gradualmente hasta los 120. ¿Satisfecha? Casi. Odio conducir despacio, musitó. ¿A esto le llamas despacio? Basta de criticar mi forma de conducir, dijo bruscamente. Sigo esperando tu teoría. Me mordí el labio, me miró con ojos inesperadamente amables. No me voy a reír, prometió. Temo más que te enfades conmigo. ¿Tan mala es? Bastante, sí. Espero. Tenía la vista clavada en mis manos, así que no pude ver su expresión. Adelante, me animó con una voz tranquila. No sé cómo empezar, admití. ¿Por qué no empiezas por el principio? Dijiste que no era algo de tu invención. No. ¿Cómo empezaste? ¿Con un libro? ¿Con una película? Me sondeó. No. Fue el sábado, en la playa. Me arriesgué a alzar los ojos y a contemplar su rostro. Pareció confundido. Me encontré a un viejo amigo de la familia, Jacob Black. Proseguí. Su padre y Charlie son amigos desde que yo era niña. Aún parecía perplejo. Su padre es uno de los ancianos de los Quiletus. Lo examiné con atención. Una expresión helada sustituyó al desconcierto anterior. Fuimos a dar un paseo. Evité explicarle todas las maquinaciones para sonsacar la historia y él me estuvo contando viejas leyendas para asustarme. Vacilé. Me contó una sobre vampiros.
En ese instante me di cuenta de que hablaba en susurros. Ahora no podía verle la cara, pero sí los nudillos tensos. ¿E inmediatamente te acordaste de mí? Seguía tranquilo. No, Jacob mencionó a tu familia. Permaneció en silencio, sin perder de vista la carretera. De repente me alarmé, preocupada por proteger a Jacob. Solo creía que era una superstición estúpida, añadí rápidamente. No esperaba que yo creyera ni una palabra. Mi comentario no parecía suficiente, así que tuve que confesar. Fue culpa mía. Lo obligué a contármelo. ¿Por qué? Lauren dijo algo sobre ti, intentaba provocarme. Un joven mayor de la tribu mencionó que tu familia no acudía a la reserva, solo que sonó como si aquello tuviera un significado especial, por lo que me llevé a Jacob a solas y lo engañé para que me lo contara. Admití con la cabeza agacha. ¿Cómo lo engañaste? Le coqueteé un poco. Funcionó mejor de lo que había pensado. La incredulidad llenó mi voz cuando lo evoqué. Me gustaría haberlo visto. Se rió entre dientes de forma sombría. ¿Y tú me acusas de confundir a la gente? Pobre Jacob Black. Me puse colorada como un tomate y contemplé la noche a través de la ventanilla. ¿Qué hiciste entonces? Preguntó un minuto después. Busqué en internet. ¿Y eso te convenció? Su voz apenas parecía interesada, pero sus manos aferraban con fuerza el volante. No, nada encajaba, la mayoría eran tonterías y entonces me detuve. ¿Qué? Decidí que no importa, susurré. ¿Que no importa? El tono de su voz me hizo alzar la vista. La máscara tan cuidadosamente urdida se había roto finalmente. Tenía cara de incredulidad, con un leve atisbo de la rabia que yo temía. No, dije suavemente, no me importa lo que seas. ¿No te importa que sea un monstruo? Su voz reflejó una nota severa y burlona. ¿Que no sea humano? No. Se calló y volvió a mirar al frente. Su rostro era oscuro y gélido. Te hice enfadar, suspiré. No debería haberte dicho nada. No, dijo con un tono tan severo como la expresión de su cara. Prefiero saber qué piensas, incluso cuando lo que piensas sea una locura. Así que, ¿me equivoco otra vez? Lo desafié. No me refiero a eso. No importa, me citó apretando los dientes. ¿Estoy en lo cierto? Contesté con un respingo. ¿Importa? Respiré hondo. En realidad no. Hice una pausa sintiendo curiosidad. Al menos mi voz sonaba tranquila. De repente se resignó. ¿Sobre qué sientes curiosidad? ¿Cuántos años tienes? 17, respondió de inmediato. ¿Y cuánto hace que tienes 17 años? Frunció los labios mientras miraba la carretera. Bastante, admitió al fin. De acuerdo. Sonreí complacida de que al fin fuera sincero conmigo. Sus vigilantes ojos me miraban con más frecuencia que antes. Cuando le preocupaba que entrara en el estado de shock, esbocé una sonrisa más amplia de estímulo y él frunció el ceño. No te rías, pero ¿cómo es que puedes salir durante el día? De todas maneras se rió. Un mito. ¿No te quema el sol? Es un mito. ¿Y lo de dormir en ataúdes? Un mito. Vaciló durante un momento y un tono peculiar se filtró en su voz. No puedo dormir. Necesité un minuto para comprenderlo. ¿Nada? Jamás, contestó con una voz apenas audible. Se volvió para mirarme con expresión de nostalgia. Sus ojos dorados sostuvieron mi mirada y perdí la oportunidad de pensar. Me quedé mirándolo hasta que él apartó la vista. Aún no me has hecho la pregunta más importante. Ahora su voz sonaba severa y cuando me miró otra vez lo hizo con ojos gélidos. Parpadeé, todavía confusa. ¿Cuál? ¿No te preocupa mi dieta?, preguntó con sarcasmo. Musité, esa. Sí, esa, remarcó con su voz atona. ¿No quieres saber si bebo sangre? Retrocedí. Bueno, Jacob me dijo algo al respecto. ¿Qué dijo Jacob?, preguntó cansinamente. Que no cazaban personas. Dijo que se suponía que tu familia no es peligrosa porque solo cazan animales.
¿Dijo que no somos peligrosos? Su voz fue profundamente escéptica. No, no exactamente. Dijo que se suponía que no lo son, pero los Keletues siguen sin querer verlos en sus tierras, solo por si acaso. Miró hacia adelante, pero no sabía si observaba o no la carretera. Entonces, ¿tiene razón en lo de que no cazan personas? Pregunté, intentando alterar la voz lo menos posible. La memoria de los Keletues llega lejos, susurró. No acepté como una confirmación. Pero no te conformes con eso, me advirtió. Tienen razón al mantener su distancia con nosotros. No comprendo. Intentamos, explicó lentamente, solo ser buenos en todo lo que hacemos, pero a veces cometemos errores. Yo, por ejemplo, al permitirme estar a solas contigo. ¿Esto es un error? Oí la tristeza de mi voz, pero no supe si él también lo habría advertido. Uno muy, muy peligroso, murmuró.